Familia, amigos, Dios les da que hicimos el video y nos quedó en silencio. Pero oramos al Señor para que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el consejo de poder llevar su mensaje, llevar su palabra. Hoy la enseñanza es Jesús es Dios. Al ser la enseñanza Jesús es Dios, nos está manifestando o nos está enseñando el Señor de por qué los nombres de Jesús o por qué Jesús no se habla en el Antiguo Testamento. Tiene Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová Señor, Jehová de los ejércitos. Digamos, lleva ese tipo de nombres y pues la idea es poder llegar a que la palabra sea la que esté llevando el nombre. Estaba en estos días preguntándole al Señor, estaba yo haciendo una vuelta y pues tuve que esperar a alguien y en ese esperar a alguien fue más de media hora y en esa media hora me puse a hablar con Dios. Yo no sé si estaba hablando con Dios en tono de queja o en tono de, no sé, pero me estaba hablando con el Señor y a preguntarle, Señor, no entiendo, llevo tantos años en el tema de llevar el mensaje y pues no veo las multitudes, no veo la gente que nos siga, no veo la gente que esté dando fruto. Y empecé yo como a cuestionarme, ¿no? Y a la vez como tratar de cuestionar al Señor en su obra y ver el por qué no se veía el fruto. Y esa fue mi enseñanza o mi diálogo con el Señor en ese momento. Yo le digo, Señor, se le predica a la gente, hay gente que aún deja de ir a peluquearse, gente que deja aún de saludar a uno. Pero Dios es tan fiel porque yo llegué ya a trabajar a mi sitio de trabajo y llegó alguien por la tarde. Y yo dije, ese carro no lo conozco, ese carro no es de un cliente mío. Pero lo bonito fue que cuando se bajó alguien, yo dije a esa persona, yo la distingo, pues no me acordaba de su nombre, pero cuando esa persona entró me dijo, ¿qué más, don Henry? ¿Cómo está usted? Dije, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está dentro de la esencia? Porque honestamente no me acordaba del nombre del hombre. Dije, Dios mío, deme sabiduría, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? Le ¿qué voy a decir? Y cuando yo nombré o dije su nombre, él se abalanzó a abrazarme y me dijo, yo le doy gracias a Dios por su vida. La oración que usted hizo hace 8 o 9 años por mí cambió mi vida. Duré 5 años en la cárcel, pero nunca se me olvidó la oración que usted hizo por mí. Entonces ahí viene la respuesta de Dios hacia mí, porque yo predicándole, Señor, a tantas personas que les he predicado y ninguno está, y este hombre viene agradecido después de 8 o 9 años a darle gracias a Dios por mi vida y me contarme de que estuvo 5 años en una cárcel y hoy en día le sirve al Señor. Entonces podemos ver cómo una persona siembra, otro riega y otro recoge. ¿Y por qué esa reflexión? Donde Dios me fortalece a mí y sé que el trabajo lo estoy haciendo bien para el Señor y para su gloria. Y aunque uno como hombre quiere ayudarle al Señor, y uno solamente tiene que ser instrumento de su palabra. Entonces oramos para que usted en las redes, usted que vea este video, Dios obre en su corazón, toque su corazón, sane su corazón y le dé vida y vida en abundancia. La enseñanza de hoy se llama Jesús es Dios. ¿Y por qué Jesús es Dios? Porque aquí podemos ver en la enseñanza en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos ver a Jesucristo que se nos presenta investido con los nombres que son dados a Dios. Nombres que se transmiten a la mente de los hombres, Señor y Dios, con la autoexistencia, la omnipotencia y la infinita y absoluta perfección que tiene Dios. Y podemos ver cómo el Señor, a través de Jesucristo, nos muestra que está en el Antiguo Testamento. Y al estar en el Antiguo Testamento nos empieza a mostrar su preexistencia, que es Dios por siempre.
desde antes de la fundación del mundo, han sido ellos. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice que Dios estaba en el principio creando los cielos y la tierra. Mire lo que dice Números 21 del 5 al 6. Y habló el pueblo contra Dios y habló el pueblo contra Dios diciendo, y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre los pueblos serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo murió. Podemos ver cómo la gente se queja, la gente murmura y la gente reniega de Dios. Y cómo Dios envía las serpientes como castigo. ¿Para qué? Para que el pueblo muera. Veámoslo en 1 Corintios 10, 9. Y comparemos con Números. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí Pablo a través de Corintios nos está confrontando o hablando de cómo estos dos pasajes nos muestran a la bendita persona del Señor Jesucristo, que Él fue el que infringió el castigo y que juró que no entrarían en su reposo. El pueblo de Israel no entra en el reposo del Señor. ¿Cuál era? Salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Pero por la duda, por la incredulidad, por la queja, tan solo entraron solamente ¿quién? Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los que tuvieron un corazón o un espíritu diferente en relación a todo el pueblo de Israel, donde ellos mismos superan al ver en la tierra prometida que habían gigantes y toda esa infinidad de cosas que hay inmensas, pero dijeron podemos conquistarlos. Entonces nosotros siempre debemos tener un corazón diferente, una actitud diferente delante del Señor. Veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, y vi al Señor sentado. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra sea llena de su gloria. Aquí en este dice Santo, 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 se refiere Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 4. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz de que clama, y de la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo hombre de inmundos labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Sigamos al versículo 8 del capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dije, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ven por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, y se conviertan y haya santidad. Aquí como podemos ver que Isaías dice, y vi al Señor, el Señor me habló. ¿De quién habla? Del mismo Jesucristo. Y podemos ver en esta palabra cómo el Señor dice que endurece el corazón de las personas para que no puedan ver, y sus oídos se agraven, se cierren, y ciegan sus ojos para que no vean con sus ojos. Viendo el ejemplo de este hombre que vino a visitarme, yo le prediqué del Evangelio, le prediqué que tenía que cambiar de vida, y terminó en la cárcel por estafa y un resto de cosas, mentiras y engaños, de acuerdo a lo que él trabajaba. Pero como no se sujetó a la exhortación o al llamado a atención que Dios hace a través de mi vida, este hombre siguió actuando mal. Y por ende su pecado, sus malas actitudes lo llevaron ¿qué? A la cárcel, por no ser obediente al llamado. Entonces, pero dice que él mismo engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Dice que no van a entender con su corazón y no se van a convertir y no va a haber sanidad. Miren lo que dice Juan 12, 39, 41, para compararlo con lo que leímos de Isaías. Dice, por esto no podían creer, porque también lo dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón,
ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí podemos ver cómo el apóstol Juan nos habla de lo que escribió Isaías, que como el mismo Dios cegó el corazón de ellos y endureció el corazón de ellos. Este hombre, su corazón fue endurecido, pero llegó a la cárcel y en la cárcel fue donde ¿qué? Donde conoció al Señor, porque llegó la aflicción, llegó el temor, llegó la angustia, llegó todo lo que se puede vivir en una cárcel, donde ahí no hay amigos, no hay esposa, no hay hermanos, no hay familia, sino se está solo. Puede que la familia le ayude, puede que la familia le lleve cosas, pero ninguno está viviendo con él. En una cárcel hay que pagar para poder dormir en el piso, hay que pagar para poder hacer una llamada, hay que pagar aún para poder comer y de acuerdo a la comida que haya. Entonces este hombre tuvo que ser afligido, angustiado en su espíritu. Con sus ojos no quiso ver, con su mente no quiso ver, pero dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan el corazón y se conviertan y yo los sane. Y este hombre me decía, Henry, yo le doy gracias a Dios por la oración que usted hizo por mí. Ahí empezó la obra del Señor, pero en la cárcel conocí del Señor. Yo le decía, bueno, ¿conociste del Señor y qué estás haciendo? Digo, estoy sirviendo en una iglesia. Entonces ver que este hombre tuvo que pasar por la cárcel para conocer del Señor cuando tuvo la oportunidad por fuera, pero por su rebeldía y su desobediencia no lo conoció. Mas el Señor vino a una cárcel y lo sanó y lo llevó a vivir de acuerdo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí el profeta Isaías está viendo que él vio la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, la vio cuando él reconoció. Dice que él era un hombre de labios inmundos y vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. A reconocer su pecado, porque usted puede ver que en el capítulo 6, Isaías ya llevaba predicando 5 capítulos sobre Jesús o sobre Jehová de los ejércitos, pero no lo conocía. Había escuchado su voz como decía Job, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos se ven. Este hombre hablaba de Dios, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Cuando Isaías tiene ese encuentro personal con el Señor, dice, ay de mí, que soy un hombre muerto. De labios inmundos he visto la gloria de Dios. O sea, se reconoce de que es pecador y se arrepiente. Y yo quiero que cuando usted haga esta oración conmigo y le diga, bendito Emmanuel, danos por la enseñanza de tu Espíritu una visión clara, cercana y humilde de tu excelsa persona. Mantén nuestras almas firmemente ancladas en esta verdad, que tú eres Dios en nuestra naturaleza. Entonces podemos ver cómo Dios en su naturaleza mostrada en el Hijo hecho carne se manifiesta a los hombres. Volvamos a Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿El verbo cuál es? La palabra. ¿La palabra cuál es? Cristo. Y Cristo era Dios y estaba con Dios. En un principio, siempre han estado ahí. Y eso nos demuestra claramente el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo nos da. El Espíritu que sale a leer la Biblia nos muestra quién es Jesucristo. Y Jesucristo nos muestra quién es el Padre, que son uno solo. Y eso lo expresa en Romanos 9:5 de esta manera. De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí podemos ver cómo nos confirman que Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que viéramos su luz. Y ahí nos muestra que realmente Él es el que hace la obra. Él vino humanamente, nació entre los judíos y estuvo en su deidad. Y Él es Dios sobre todos nosotros. Mire cómo lo expresa de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí podemos ver el proceso de Jesucristo, vivo, muerto y resucitado. Estaba en la gloria de Dios Padre, viene a esta tierra, se manifiesta en cuerpo, en carne, es justificado cuando muere, el Espíritu Santo lo resucita, fue visto por los ángeles, es predicado a los gentiles, entre esos nosotros,
y creído en el mundo y recibido en gloria. Usted y yo creemos en Jesús es por causa de la palabra, del testimonio de aquellos que vienen hablando desde Jesús hace más de 2000 años. Y lo vivimos es por fe. Entonces, aquí estos hombres dicen que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel no quiso recibir a Jesucristo y fue instrumento para que muriera Jesucristo. ¿A través de qué? De negarlo. Pero tiene la ventaja que es que a los que creemos en su nombre nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo que estamos aquí es porque creímos en Jesús y somos hechos, por tanto, hijos de Dios. Mire lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros como creyentes en la venida de Jesucristo. Yo le preguntaba a la iglesia, ¿usted qué espera? ¿La venida de Jesucristo? ¿Espera el tribunal de Cristo? ¿Espera el tribunal del trono blanco? En el tribunal de Cristo conoceremos o recibiremos al Señor en su gloria y nos juzgará y nos premiará de acuerdo como cristianos cuáles fueron sus obras. Pero en el tribunal del trono blanco va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Y usted puede ver que el Señor lo decía cuando estos hombres le decían, nosotros liderábamos, éramos pastores, echábamos fuera demonios, liberamos, sanamos y restauramos. Y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia también lo dice, entra en el gozo de tu Señor, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Al otro le dijo, apartado de mí, así será el lloro y crujir de dientes. Entonces nosotros como creyentes, dice que tenemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo y Dios. Ahí donde está la promesa. Dios es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios también. Y lo expresa de esta manera en 1 Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hago un alto en este versículo y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Usted y yo sabemos que Jesucristo vino y murió. ¿Está claro? ¿Sí o no? Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y esto me lleva a Efesios 1:18. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría, conocimiento, ciencia y consejo para conocer a quién más, a Jesucristo. Dice que nos da el entendimiento. Pero es que yo leía la Biblia y yo no la entiendo. Pues uno tiene el entendimiento del Espíritu Santo. Está leyendo solamente el logos, la letra, el papel. No está leyendo el Espíritu. El Espíritu Santo no se está manifestando en su vida porque esta persona está muerta en sus delitos y pecados. Dice, para hacer conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Y yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mira que en Corintios nos dice, tan lindo Señor que cada le muestra a uno cada parte, dice, con Cristo soy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí las obras pasaron, todas son hechas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, usted ya está en Cristo. Pero está en Cristo solamente a través de la iglesia o está en Cristo a través de su perdón, de su sangre preciosa que limpió los pecados, que lo redimió del poder del enemigo, que lo ha justificado y lo ha santificado. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. El que está en Cristo está en Dios. Jesucristo lo decía, Padre, de lo que me diste, que ninguno se pierda, porque oro por lo que está en el mundo. Jesucristo tiene propiedad sobre nosotros. Antes le pertenecíamos al enemigo porque estábamos en delitos y pecados. Mira cómo lo expresa Isaías 9:6, que habla de que Jesús es Dios y que Dios es Dios fuerte. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando de ¿qué? Los nombres de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Usted pronto ora en estos nombres que tiene Jesús.
Se está hablando de una promesa que se cumpliría. Y podemos verlo como el apóstol el apóstol Tomás, cuando los discípulos le comentan que vieron a Jesucristo resucitado, dijo, no, yo hasta que no lo vea y no meta mi dedo en la llaga y mis dedos y los huecos de su mano, no creeré. Pero cuando el Señor se le manifiesta, el que dice, Señor mío, Dios mío, tuvo que reconocer y ver la revelación de Jesucristo resucitado. ¿Y cuántos de nosotros, hasta que no tenemos ese encuentro con Jesús personalmente, no podemos ver el valor de Él? Lo vemos como la religión o como aquel que murió, pero no como aquel que resucitó en una cruz. Y Pedro lo expresa de esta manera. Segunda de Pedro 2:1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está hablando que igual que como Pedro y los apóstoles tuvieron fe en Jesús, usted y yo tengamos esa misma fe en esa promesa. Y lo comparamos con Isaías, y por eso es lo bonito de la Biblia, que la Biblia se habla a sí misma. La Biblia no se puede leer por lógica, la Biblia se tiene que leer es por fe. Porque acuérdense que en un principio dice que cegó el entendimiento, cerró sus ojos y cerró sus oídos para que su corazón sea endurecido. Pero él mismo vendrá y nos habrá el entendimiento del corazón. ¿Para qué? Para que podamos entender su palabra. Isaías 8, 13 y 14. A Jehová de los ejércitos a él santificar, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Yo le preguntaba a la iglesia, en el caso de las mujeres, sin ser machistas, ¿la mujer sabia edifica la casa sobre la roca o debajo de la roca? La Biblia dice que edifiquemos la casa sobre la roca, no solamente a la mujer, a nosotros como padres, a nosotros como esposos, a nosotros como empresarios, a nosotros en la función que estemos haciendo, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Y sobre la roca quién es? Jesucristo. Y Pedro lo expresa de esta manera, que dice que la piedra es piedra de tropezo o que hace caer. Dice, por lo cual también contiene la escritura. Está repitiendo lo que dice Isaías. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, el que es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Solamente una mente endurecida no puede entender esto. Este hombre se lo predicó estando libre, pero ya estando en la cárcel fue que entendió, porque su corazón fue quebrantado. La piedra cayó sobre él. La piedra desmenuzó todo su poder, toda su sabiduría, toda su autoridad y quedó en nada. Y fue que reconoció a Jesucristo. Jesucristo lo carga, lo lleva en sus brazos, lo sostiene con su diestra poder y es el que lo llama Jehová de los ejércitos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por eso podemos verlo, así como lo dice Isaías. Así dice Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo el postero, y fuera de mí no hay Dios. Esto lo dice Isaías en capítulo 44, versículo 6. Y Apocalipsis lo expresa de esta manera. Apocalipsis 22, 13. Yo Jesús soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí nos llevan a entender que solamente Él es el principio y el fin. En Él empezó todo, en Él termina todo. Pero Dios es infinito, Jesús es infinito. No hay ninguna diferencia ahí. Él estrictamente es Dios. Pero con la lógica nos quedamos solamente en la muerte de Jesús. No podemos ver su resurrección. Zacarías lo expresa de esta manera. Si parece bien, dadle salario. Si no, dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precioso, con quien me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro de Jehová. Podemos ver aquí, ¿quién costó 30 monedas de plata? Jesucristo. ¿Y quién nos usufructuó con ese dinero? Judas. Cuando lo traicionó, lo vendió. Pero cuando Judas reacciona que vendió a sangre inocente, él se arrepiente.
pero se arrepiente de haber hecho malo, no se arrepiente delante de Dios. Entonces Judas lo expresa de esta manera: yo he pecado, entregado sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata del templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tomaron 30 piezas de plata del precio del preciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí vemos que todas las profecías, así no se nombra Jesucristo en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesucristo que está ahí, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y Isaías 45, 23 lo expresa de esta manera: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Comparémoslo con lo que dice Romanos 14, 11, porque está escrito. O sea, está diciendo, está escrito en el Antiguo Testamento, está diciendo Pablo a través de Romanos. Vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí lo estamos viendo. La Biblia nos habla de Jesús desde un principio y que Jesús es Dios y que toda lengua se doblará ante él, pero toda lengua se arrodillará ante él y toda lengua confesará a Dios. Usted está arrodillándose y está confesando solemnemente que Él es Dios. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Recuerden lo que le decía en un principio: el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. En el tribunal del trono blanco, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Pero señores, o Señor, sanamos, liberamos, echamos fuera demonios. Ustedes utilizaron mi palabra como instrumento para su maldad y para su beneficio propio, pero no me conocieron a mí. Pero qué bonito cuando el Señor le dice a uno, buen siervo fiel, por cuanto has sido fiel con lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y qué complicado que le digan, apartados de mí, que así sea el lloro y crujir de dientes. Tenemos tiempo de arrepentirnos, tenemos tiempo de reconocer que Dios es fiel con su palabra. Hoy estás preparado para partir con Cristo. Hoy estás preparado para partir sin Cristo. Que al morir usted hoy pueda ver la gloria de Dios y pueda decir, gracias Dios. Lo que complicado ser como el rico que le dijo al Señor, envía a alguien que le predique a mis hermanos, a mi casa. Y Jesús le dijo, entre usted y nosotros hay un gran abismo. Estuvieron los profetas, estuvieron los salmos, y a él no le creyeron. Pero si el Señor, si alguien viene y les predica, dijo, vino el Hijo del Hombre, y les predicó y lo negaron. Entonces hay una multitud. El que murió sin Cristo perdió el año, pero aquel que muere en Cristo tiene la vida eterna. Entonces, mi hermano y amigo, yo le invito a que cuando usted está, haga una breve reflexión de quién es usted en Cristo. Un solo simpatizante, como Tomás, dijo, hasta que no lo vea y meta el dedo en su llaga, creeré. O como el mismo Señor se le dijo a Pedro, cuando el Señor lo toman preso, dice, Pedro andaba distante. Y por andar distante, se fue con la gente del pueblo, se fue detrás de una fogata a compartir con ellos allá, y lo reconocieron que era diferente. Usted andaba con Jesús, dijo, no, yo no lo conozco. Es que usted habla igual que ellos. Y empezó a renegar y empezó a maldecir. Y en la tercera llegada, ¿qué? Cantó el gallo. Y eso lo podemos estar haciendo nosotros como creyentes. Estamos llegando al Señor con nuestros actos y con nuestras palabras. Entonces yo le invito a que cuando usted está, reconozca y ore conmigo y diga, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Y que pueda decir hoy, Señor, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Afuera hay tantos miles que no te conocen, Señor. Dame la sabiduría de poder conocer a Jesucristo y predicar de Jesucristo vivo, muerto y resucitado para la gloria de Él y gloria del Padre.
que tú, Espíritu Santo, obres en cada corazón y añadas a los que han de ser salvos a la iglesia, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.